Abrir archivo. Hola, ¿qué Estamos. tal? Buenas noches. Les saluda Randall Carballo. Bienvenidos a Alternativas. Hoy dándole gracias a Dios por un programa más, ya 27 de noviembre, ya terminando el mes. Así que probablemente muchos ya están deseando también que entre el verano, que hemos estado esperando ya por varios tiempo. Hoy tenemos un gran programa llamado Turismo, mitos y realidades. Y para eso tenemos a grandes invitados para esta noche para comentar sobre el tema. También aprovecho para invitarlo a usted como oyente del programa, que tenga esa confianza de hacer los comentarios, preguntas, sugerencias, temas que quiera pues proponer para el programa de alternativas, que tenga la confianza de hacerlo a través de los comentarios en la página de Facebook. También nos escuchamos por la 1590 de Radio 16. Para antes de empezar antes de presentar a los invitados, voy a cederle la palabra a Panga y también quiero comentar que, como saben, Michelle siempre ha sido parte del elenco de alternativas, pero hoy va a ser parte del panel de los expositores de esta noche. Así que por eso le voy a ceder la palabra a Panga para poder darle la bienvenida a cada uno de ellos y pues así explicarles la rutina de hoy para que puedan realizar sus exposiciones. Así que Panga, buenas noches y adelante. Bueno, ante todo, muy buenas noches y muchísimas gracias tanto a los y la compañera que participarán como panelistas por todo el esfuerzo que hacen y toda la inversión de tiempo obviamente a mis compañeras y compañeros hoy de Alternativas. Recordemos que el propósito fundamental de Alternativas es de alguna manera contribuir al propósito general del programa, al lema general del programa, ¿verdad? Que es justamente a pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Hoy más que nunca, efectivamente, necesitamos liberarnos de una serie de prejuicios y pensar libremente lo que significa poder buscar en este haz de posibilidades que hoy nos ofrece la realidad el mejor camino para nuestro país y para el mundo. Aunque suena esto de para el mundo muy pretencioso, recordemos que usamos la vieja figura, un chaparrón y una lluvia tremenda está formada por gotitas. Y ahí Don Hammer obviamente puede ilustrarnos mucho mejor. Y en territorio Paintball, que llueve montones también. Entonces, bien, un conjunto de gotitas forma un chaparrón y muchas gotas forman un diluvio, definitivamente. Y ese diluvio indudablemente cambia un montón de cosas. Bueno, constituyámonos en esa gotita activa, ¿verdad? Que unida a otro montón de gotitas en el mundo puede cambiar. Y no solo puede, sino que debe cambiar esta realidad. Estamos en medio, efectivamente, de una realidad muy fuerte. Yo en lo personal y en ese sentido asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. Creo que el asunto es tan profundo que requiere un cambio de sistema en general. Reitero, respeto profundamente lo que piensen las y los demás y más bien sería muy bonito que pensaran diferente para justamente en medio de la polémica ir creando esas nuevas ideas que nos van a ayudar a transformar esta situación. En estos días, por cierto, se está conmemorando el Día contra la Violencia Doméstica y teníamos por ahí la violencia contra la mujer en general y teníamos por ahí una pequeña polémica, ¿verdad? Y entonces planteábamos en lo personal que la erradicación de ese problema se dará a partir del momento que cambiemos todo este sistema, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto del sistema? Bueno, tenemos un sistema y es, reitero, responsabilidad absolutamente mía lo que voy a decir. No implica para nada, no compromete para nada ni a nuestros panelistas, ni al equipo de alternativas, ni la radioemisora, ni nada por el estilo. Lo asumo como responsabilidad mía. El sistema que tenemos, según mi concepción, obviamente no es propia, ¿verdad? Sino que es producto ahí de síntesis. Es un sistema capitalista, es un sistema neoliberal y es un sistema con tres características, desde mi punto de vista, terribles. Es homicida, mata definitivamente a la gente, ve al ser humano como simple recurso o instrumento para satisfacer placeres
personalísimos casi, ¿verdad? O para convertirlo en dinero sencillamente. Con la naturaleza sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? La convierte en un insumo de la acumulación capitalista y además de ser homicida y ecocida, y cuando hablo de homicida, entonces, si hay que matar a los seres humanos, si hay que matar a las mujeres para satisfacer aberraciones terribles, ¿verdad? Se matan o se prostituyen o se induce a la niñez a consumir drogas o se induce al ser humano a ser súper egoísta para recoger dinero, etc. Y a la naturaleza ni para qué, ¿verdad? La estamos matando. Y además de eso es plutocrática, es decir, gobierna una argollita cada vez más clarita, ¿verdad? Y además de plutocrática es cleptocrática. Recuerden que toda acumulación de capital es un robo, definitivamente, ¿no? Gran acumulación de capital implica que a alguien le estamos robando y robar en este tiempo, con un planeta tan habitado como está, es dejar a alguien definitivamente jalar la cobija, ¿verdad? Y dejar a alguien destapado, ¿no? Bien, entonces necesitamos en síntesis cambiar esta realidad. Y para cambiar esa realidad debemos, reitero, pensar libremente. Y para pensar libremente necesitamos, además de liberarnos de los prejuicios, cargar nuestro cerebro, cargar nuestra computadora personalísima, que es una belleza que es mucho más, infinitamente más sofisticada que el aparato electrónico más sofisticado hasta este momento, cargar nuestro cerebro de ideas nuevas. Y justamente alternativas muy modestamente pretende ser una contribución a ese llenarnos de ideas nuevas, pero alternativas no sería nada sin la y los panelistas, por ejemplo, los que tenemos hoy. Y entonces simplemente alternativas es un medio para que en este caso, la y los panelistas, mucho más autorizados que nosotros, nos planteen esas nuevas ideas sobre la realidad que estamos viviendo o nos analicen, como en este caso, desde sus respectivos puntos de vista y la realidad del turismo, y ya con esto voy aterrizando, turismo que desde mi punto de vista personalísimo está lleno de mitos y realidades, ¿verdad? Turismo que es como un bisturí, ¿verdad? Muy bueno para un montón de cosas, pero no tanto para otro montón de cosas y algunas veces nefasto para un montón de cosas, ¿verdad? Cuando el turismo y esto es opinión personalísima, se genera, ¿verdad? Y se convierte en turismo para hacer orgías, para hacer drogas, en turismo sexual, etcétera, etcétera, o simplemente para sacarle plata al turista, a lo salvaje, ¿verdad? Desde mi punto de vista se degeneró totalmente y entonces es un arma de doble filo, ¿verdad? En cambio, el turismo maravilloso de ir como turista, como un ser humano a conocer nuevas culturas, conocer la naturaleza, conocer la realidad, conocer, en fin, otros seres humanos, es el mejor antídoto contra cualquier tipo de discriminación racial, es el mejor antídoto para unirnos. Ahí descubrimos que todas y todos los seres humanos en el fondo somos humanidad, ¿verdad? Que es lo mejor que nos puede pasar. Pero bueno, aquí me detengo y mejor escuchemos a los que realmente saben, ¿verdad? En este campo del turismo. Muchas gracias entonces a nuestro auditorio. De todo corazón, muchas gracias a quienes todos los viernes nos prestan su escucha, ¿verdad? Muchas gracias realmente. Y reitero, gracias a todo el equipo, gracias a y los panelistas. Y adelante, Randall. Así es, Panga. También quería agradecerle a Mailing Zamora que nos está ayudando con la transmisión en la plataforma acá de Zoom. A Renzo Retana que está en Radio 16 que hace posible también que lleguemos a usted por medio de la 1590. Y a usted también que comparte con nosotros todos los viernes. Ahora quiero darle la palabra a cada uno de los invitados. Le voy a dar 30 segundos nada más para la bienvenida y luego les vamos a explicar cuál sería la mecánica de esta noche. Así que voy a darle la bienvenida a don Humberto Aguilar. Gracias por estar aquí, don Humberto. Buenas noches. Así que bueno, le voy a dar nada más la bienvenida a cada uno y después yo le vuelvo a dar la palabra a don Humberto, que sería con el que empezaríamos las exposiciones de esta noche. Don Buenas Humberto. noches, encantado de estar con ustedes y con las personas que amablemente sintonizan este programa. Estamos muy interesados en ser parte de un aporte que creemos importante para tomar conciencia sobre lo que es el desarrollo
social sostenible y con responsabilidad del turismo. Muchas gracias, don Humberto. Ahora les doy la palabra también a don Hammer Salazar, quien ya ha estado compartiendo con nosotros en un reciente programa que tuvimos muy interesante también. Así que de igual manera agradecerle por estar aquí compartiendo con nosotros en Alternativas. Don Hammer. Buenas noches, un saludo para usted, Randall, para mi amigo Panga, para Mailing, para José, para Michelle y para don Humberto, por supuesto, y claro que para todos quienes nos siguen por la Radio 16 y por las redes sociales. Bien decía Panga que una gota de agua es necesaria para iniciar un océano, ¿verdad? De alguna manera lo decía así. Una gota de agua forma un arroyo forma un riachuelo un río, y el río forma el mar. Es tan sencillo como pensar en alguien que en Wuhan, en China, una sola persona inició una gran... Parece que tenemos problemas de conexión con don Hammer. Bueno, vamos a pasar con Michelle porque parece que sí se le fue el internet a don Hammer. La siguiente de esta noche sería Michelle Hidalgo, quien pues de esta noche va a estar del lado de los expositores. Ya normalmente la han visto durante el panel del grupo de alternativas, pero hoy nos va a venir a compartir información valiosa sobre el tema del turismo. Así que Michelle, le doy la bienvenida, buenas noches y gracias por estar en esta exposición de este programa. Hola, buenas noches a todos. Un gusto sintonizarnos una noche más. Bueno, esta noche voy a estar del otro lado que comúnmente estoy, pero va a estar muy interesante el tema. Recordemos que es turismo, mitos y realidades. Y muchas gracias por la invitación y agradecer a todos los invitados que también me van a acompañar. Muchas gracias, Michelle. Y el cuarto invitado de esta noche, don José Rodríguez, emprendedor local, como ya lo menciona el nombre en su cámara, nos acompaña desde el territorio de paintball, que por ahí también en una ocasión he ido a jugar allá hasta San Ramón. Muy bueno, se entretiene uno bastante, disfruta bastante, así que bueno, agradecerle a don José por estar aquí compartiendo con nosotros en Alternativas. Ya me parece que ya ha estado con nosotros, así que darle la bienvenida a hablar de turismo en esta noche a través de Alternativas. Bienvenido, don José. Saludos, muchas gracias por la invitación de nuevo. Es un placer estar compartiendo un poquito más con ustedes. Espero que sea de bastante ayuda al tema que nos concierne un poco a todos en general, ya que creo que es un bloque completo que se tiene que estructurar a nivel país con el tema turismo para que todos los emprendedores, en el caso mío que estamos en una situación bastante compleja, poder salir avante y salir de esa situación que es lo que necesitamos todos en general. Así es. Bueno, como les decía al principio, ahora sí vamos a iniciar por don Humberto, quien ya está compartiendo la diapositiva. Les voy a decir, pues, el orden sería don Humberto Aguilar, Hammer Salazar, que ahorita probablemente se nos va a unir nuevamente, Michelle Hidalgo y don José Rodríguez. Así que bueno, le voy a ceder 20 minutos a cada uno para su exposición de esta noche y 5 minutos antes les vamos a estar anunciando por medio del chat del Zoom que ya está a punto de acabar su tiempo para no interrumpirlos y que puedan distribuir su tiempo de la mejor manera. Así que le voy a ceder la palabra a don Humberto Aguilar, quien ya está compartiendo su presentación y pueda realizar la exposición de esta noche. Así que adelante, don Humberto. Sí, me voy a referir a 10 mitos y alrededor de 17 hechos o realidades que acompañan al turismo, en específico al turismo rural, porque podría hablar en esta ocasión del turismo general, pero prefiero ubicarme en la práctica
que he tenido en los últimos 20 años en la zona norte, específicamente en Rincón de la Vieja, en lo que son las comunidades de Buenos Aires, de Aguas Claras, de Upala. El primer mito es habernos encerrado en lo que el turismo tradicional nos ha vendido, que es pensar que el turismo debe realizarse o debe ser clasificado en temporada alta y en temporada baja. Esto, si bien es cierto, define lo que es la migración del flujo turístico en nuestro país, pero nuestro país actualmente goza de un clima muy noble. Nosotros podemos turistear durante todo el año y tenemos climas diferentes, tenemos microclimas. Hoy, por ejemplo, yo me encuentro en Rincón de la Vieja y por las mañanas, como es bosque tropical lluvioso, llueve muchísimo, o en las noches, pero por la tarde se encuentra soleado, o incluso usted en las montañas puede, con equipo, ¿verdad? Con buena capa, con buenas botas o equipo de montaña, pues puede usted disfrutar de la montaña. Entonces, quizás también esto de la temporada alta y baja se refiera a el primer momento que tuvimos cuando se hablaba de sol y playa. En ese sentido, teníamos pues ese primer concepto de temporada alta y baja. El otro mito que tenemos es que el turismo rural debe ser siempre más barato porque son nacionales quienes lo ofrecen. O sea, ustedes me perdonarán si hay un poco de ambiente acá, de ruido, pero es que estoy en el lodge, ¿verdad? Entonces, me pueden ustedes excusar de algún ruido, ¿verdad? Que podrán escuchar. Decía entonces que este segundo mito de que tenemos el turismo rural, supuestamente, como son nacionales, entonces debe ser más barato que cualquier otra opción. Y no es así. Recordemos que lo que define el costo no es que sea nacional o extranjero. O sea, no es porque sean los propietarios extranjeros. Entonces, por lo tanto, vamos a decir, bueno, lo que nos cobren. No, es la calidad. Es la calidad, el tipo de servicio que se presta. En fin, hay otros elementos extraeconómicos, si se quiere, que son importantes a la hora de ofrecerse el servicio, lo que define el precio. El tercer mito es pensar que los turistas, digamos, o más bien los empresarios turísticos prefieren al turista extranjero. Ciertamente, hay sitios, hay lugares que ustedes conocerán mejor que yo, o pueden precisar algunos de ellos, que sí tienen cierta inclinación al turista extranjero. Pero hoy el periodo de la pandemia ha reflejado que ese mercado local, ese turista local, el que ha recuperado en cierta forma lo poco o lo significativo que tenemos hoy en cuanto a ingresos. Entonces, el cuarto mito que se nos ha dicho, ¿verdad? Es que algunas personas que se oponen al turismo dicen que el turismo genera problemas ambientales, sociales y culturales. Incluso se puede hasta hablar de parte de los detractores del turismo que es aculturación, ¿verdad? Que es, digamos, que se pierde, sobre todo porque se obliga a los prestadores del servicio a rotular todo en idiomas extranjeros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
Vamos a ver más adelante, cuando hablamos de los hechos o de las realidades, que sí, toda actividad humana genera problemas diversos, pero no es que en un 100% en forma exclusiva el turismo vaya a generar aspectos ambientales. Hay que tener regulaciones, desde luego, pero no podemos decir que el turismo por sí solo genera esos problemas ambientales, sociales y culturales. El quinto mito es algo que no es cierto. Esto, si usted no sabe inglés, no se meta en turismo. Hay muchos aspectos importantes que no deben ser, diría, traducidos al idioma inglés. Qué sé yo, dos conceptos, más bien términos que acá en la zona norte me gusta dar como ejemplo, que es el chimbo y el chagüite. El chimbo es un cuarto de ahumado que usaban los nahuas para secar carne o productos lácteos o incluso a ciertos productos agrícolas. Y el chagüite era una forma de cultivo de diversos productos en un área común. Entonces, ¿cómo traducir eso en inglés o en francés o en alemán? No, ¿verdad? Entonces, no necesariamente uno pensaría que si usted no sabe inglés, no se mete en turismo. Eso sería un mito. Lo que sí es muy importante es este sexto mito, que el 100% del dólar turístico se queda en la localidad. No, incluso no hay una precisión exacta de cuánto se queda por cada dólar. En algunos países se habla de un 25% por cada dólar. En Costa Rica han estimado que es un 50%. O sea que la otra mitad o el 75% se repatria. ¿Por qué razón? Porque las compañías hoteleras tienen cadenas donde articulan con tour operadoras, con aerolíneas, y el turista llega al país y el dólar que gasta en un 75% lo invierte en la propia empresa transnacional. Entonces lo que viene gasta en Costa Rica, sí, pero el dinero va de vuelta para el país, digamos, que promueve el turismo. Y eso vamos a ver algunos hechos que ahora más adelante me voy a referir. Luego, la inversión turística trae mayor bienestar y desarrollo local. Tampoco es cierto. No es cierto porque no es automático. No es que con ello ya surge la comunidad. Al contrario, como vamos a ver más adelante en los hechos, puede haber encarecimiento de los precios finales. Tampoco es cierto, como octavo mito, que el turismo sea la industria sin chimeneas. No, hay contaminación. Específicamente, como lo vamos a ver ahora más adelante, hay una serie de situaciones que hay que resolver en cuanto a la disposición de residuos sólidos. El noveno mito es que Costa Rica es más barato turistear fuera que adentro. Sí, en algunos casos sí. Pero ahora la pandemia ha venido a demostrarnos que se deben de redefinir y la pandemia va para rato. Esto no va a cesar en un año, ni siquiera 2. Está hablando de 3 o más años. Entonces deben de redefinirse, me imagino, los grandes hoteles y lo que son turoperadores deberán hacer sus nuevas reformas para adecuarse a la demanda interna. Y por último, el mito, y con esto voy terminando esta primera parte,
invierto en turismo y dentro de 2 años o 3, ¿verdad? Me recupero. No, no es cierto. Yo no quisiera decirles en este momento cuántos años, pero no es eso, no es a corto plazo que uno puede pensar en un retorno inmediato de lo que invierte. Al contrario, debe estar uno haciendo mejoras. Sí debo decir que a diferencia de la gran empresa, la microempresa a la que me voy a estar refiriendo en los hechos, lo poco que captamos nunca constituye un ahorro, nunca constituye un capital para invertir nuevamente, porque no alcanza. Al contrario de la gran empresa, donde ellos no arriesgan, sino que trabajan con capital externo, con capital prestado de la banca, lamentablemente, que no nos presta a los microempresarios. Ahora vamos a pasar a los hechos. En estos 9 minutos que me restan, quisiera tocar los siguientes. En primer lugar, se habla de turismo rural y se habla de turismo rural comunitario. El hecho es que no todo turismo rural es comunitario. Un hotel puede pensar que como está instalado en un área rural, hace turismo rural. Pues podrá estar ubicado en una zona rural, pero la ruralidad no lo caracteriza, no hay una vinculación con la comunidad, ni hay articulaciones con la economía local, por lo tanto no es turismo rural comunitario. Las microempresas turísticas tienen procedimientos más simples de contratación. Yo lo vivo a diario. Acá, para nosotros contratar a una persona, pues son procedimientos muy simples, directos, no son engorrosos como en la mediana y gran empresa. Y luego puedo atreverme a decir y asegurar que Costa Rica es un mapa mayoritariamente de micros y de pymes turísticas. La gran empresa, pues sí, importante, capta un porcentaje grande, ¿verdad?, del recurso turístico, pero en lo que es el número de prestatarios, es eso, está muy segmentado, está mayormente representado por microempresas de carácter familiar y pequeñas empresas turísticas. Las microempresas y pequeñas empresas turísticas reciben menor apoyo institucional que la gran empresa hotelera, a excepción del INA, ¿verdad? Que sí, he visto, por lo menos en la localidad acá, de la zona norte de Upala, he visto cómo el INA pues, se acerca, tiene accesibilidad a dar cursos, capacitaciones, y algunas otras organizaciones no gubernamentales que en buena hora lo hacen, pero el resto no, más bien obstaculizan o no se asoman nunca. Lo otro importante como un hecho que debe rescatarse acá es que la empresa turística, la pequeña empresa turística, crea mayores encadenamientos horizontales con la comunidad, da mayores valores agregados. Y esto también es importante. La mayor parte de las certificaciones y declaratorias turísticas son procesos engorrosos y difíciles de cumplir y poco aportan a la competitividad. Es lamentable que una declaratoria turística pues no agrega, así lo puedo decir, y puedo caer mal con esto y tal vez tener problemas, pero por lo menos nosotros en esta zona no nos ayuda mucho tener una declaratoria turística. Eso no nos lo piden en ningún banco, no nos ayuda en nada. Lo otro es que los gobiernos locales no cuentan con recursos y herramientas para apoyar de forma efectiva y eficiente los emprendimientos turísticos. Otro elemento es que
si nosotros formamos parte, que somos parte de las áreas de conservación del área de Guanacaste, que estamos vinculados, aunque estamos en el lado de Alajuela, lo cierto es que recibimos más desestímulos que estímulos, y es interesante que las comunidades que estamos formando parte de los cordones de amortiguamiento de las áreas de conservación, recibimos más desestímulos que estímulos. Es interesante que no haya una articulación entre el SINAC, el INDER, el ICT, el INA. Eso es otro hecho importante. Hay una descoordinación terrible que no favorece el desarrollo de nacimiento y de progreso de las comunidades para el desarrollo del turismo. Y en este aspecto puedo señalar de forma categórica que en el periodo del COVID que llevamos ya todo este año, el gobierno aún no ha diseñado una estrategia de reactivación para la micro y la pequeña empresa turística. En estos 4 minutos que me quedan, quisiera puntualizar otros 5 aspectos o hechos concretos. El turismo rural comunitario es comparativamente menos vulnerable al flujo externo del turismo. ¿Por qué? Porque nosotros como ofertores de turismo rural comunitario trabajamos casi en un 90% con turismo local, con turismo estudiantil. No trabajamos con turismo de masa, no estamos dependiendo de olas de altas de extranjeros. Por lo tanto, no nos ha golpeado esa fluctuación que hoy tienen los grandes hoteleros. Y nosotros nos dicen cuál es la temporada alta o cuál es la temporada baja de ustedes. Bueno, es que siempre hemos estado en temporada baja, si a ingresos se refiere. Más bien señalaría acá un elemento como el turismo tradicional o de cadena puede debilitar o obstaculizar las actividades agrícolas, pecuarias, al crear expectativas de corto plazo por su débil articulación horizontal. En ese sentido, muchas personas creen que como entró una empresa a una comunidad, ya se van a volcar a vivir del turismo, porque esa empresa va a demandarles ciertos servicios, lo que no es cierto. Más bien, la empresa por estacionarse o colocarse en esa zona podría traer precios o alza de precios en los productos finales, en la localidad, por lo cual se vuelve caro vivir en la localidad. Hay una expropiación privada de la tierra porque comienzan a venderse la tierra y se vuelve realmente poco atractivo vivir, a no ser para los inversionistas, ¿verdad? Por otro lado, que ha ocurrido aquí en la zona, la inversión turística privada no crea en forma paralela inversión pública. Por ejemplo, en esta zona tenemos mucho retraso en la red de telecomunicación, internet, telefonía. Yo esto que estoy haciendo hoy desde acá, desde Oski Lodge, era impensable hace 5 años atrás, tan solo eso, impensable. No, la manera de hacer una simple llamada telefónica había que desplazarse 9 kilómetros para hacer una llamada telefónica. Y hoy, lamentablemente, pues hay que decirlo, es una empresa privada que da el servicio de internet y no el ICE, porque el ICE no tiene capacidad acá en la zona. Y bueno, termino con lo siguiente. Los gobiernos locales no tienen infraestructura para responder al tratamiento de los residuos sólidos generados por la actividad turística local, ni siquiera la recolección de la basura, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aquí no hay camiones dispensadores apropiados para recoger la basura. Y cada persona, y no solo de los pequeños
hoteles o pequeños hostales, sino que el vecindario como tal tiene toda esa limitación. Bueno, hasta acá mi participación. He consumido 34 segundos más. Muchas gracias a don Humberto por la gran exposición. Ya se nos unió también don Hammer Salazar, quien, bueno, ha tenido un poquito de problemitas con el internet, pero ya está de vuelta con nosotros. Por ahí no nos pudo terminar de dar la presentación, don Hammer, porque se le fue el internet, pero bueno, ya está otra vez con nosotros. Esperamos que, pues, nos funcione en esta ocasión, y si no, bueno, ahí vamos a estar haciendo lo necesario para seguir con el programa. Así que, bueno, le voy a ceder la palabra ahora sí a don Hammer. Bueno, antes quiero nada más hacerle la invitación a los que ven el programa, que tengan la confianza de dejarnos sus comentarios ahí a través de la página de Facebook, sus saludos, todo lo que quiera para que aproveche este programa de esta noche. Así que bueno, le voy a ceder la palabra a don Hammer, los 20 minutos de exposición. También probablemente vamos a tener unos minutitos de cierre al final para cada uno, por si quiere dar sus conclusiones o algún mensaje final. Así que don Hammer, adelante, le cedo estos 20 minutos. Muchas gracias, Randall. Sí, yo me quedé hablando. Sí. No, perdón, don Hammer, es para nada más solicitarle a don Humberto. Sí, nada, es para decirle a don Humberto que si puede dejar de compartir pantalla para que se pueda observar mejor la transmisión. Don Humberto. Ahora sí le cedo la palabra a don Hammer. Muchas gracias, don Humberto. Excelente. Sí. Adelante. Gracias, Randall. Decía antes que me quedé hablando solo un gran rato cuando los vi congelados en la pantalla todos. Decía, me refería a las palabras de Panga al principio, que decía que una gota de agua hace un arroyo hace un río y el río hace el mar. Decía que también esta pandemia empezó con una sola persona en Wuhan, China, y vea usted hasta dónde ha llegado, que ha llegado a todos los rincones del planeta. Quizás algunas de esas ideas positivas de las que queremos que bañen al mundo se conviertan en una idea viral y contagiemos a todos de buenas ideas y buenos pensamientos y buenos sentimientos. Bueno, me indican de alguna manera si me salgo por cualquier cosa. El turismo, uno de los mitos que creo que existen es que el turismo es una actividad exclusiva del ser humano. Pues el turismo es migración. La migración es ir de un lugar a otro y puede ser que vuelva o puede ser que se quede. Pues resulta que nosotros, como ya me conocen, ¿verdad? Yo insisto en que en nuestra propia naturaleza como seres humanos, como parte de la escala zoológica, pues nosotros migramos. Como migran las aves en época en otoño, por ejemplo, que ahora ustedes habrán visto un pajarito muy lindo que es de color naranja con negro, es un cacique veranero. Ese pajarillo es un viajero, es un turista. Hay unos muy lindos que le llaman cardenales, que son rojos, de un color muy lindo también. Esos cardenales pueden viajar 5, 7 mil kilómetros. Yo en un emprendimiento a propósito de turismo, pajarillos que llegaba todos los años. Y para mí fue sorprendente eso, que él pudiera conocer los territorios por donde tenía que viajar hasta llegar al árbol de limón donde se paraba todos los días que estaba allá en los Trapiches. Eso es el resultado de la observación de la naturaleza y de pensar que nosotros también somos parte de la naturaleza y migramos. ¿Y por qué migramos? Bueno, porque está en nuestros genes. Nosotros, la configuración del ser humano como tal es tan antigua como la historia y la prehistoria misma. La arquitectura de nuestro cerebro, de nuestro sistema, de nuestra anatomía, de nuestra fisiología es la misma probablemente del paleolítico y del neolítico. Del paleolítico, allá 25.000 años atrás, cuando los seres humanos éramos nómadas, todavía guardamos esos recuerdos de los nómadas, que éramos para
buscar el alimento, ¿verdad? Que íbamos de cacería, buscábamos frutos, semillas, algunas plantas comestibles, pero nos movíamos de un lugar a otro. Cuando la tierra era de todos, cuando la tierra no era de nadie, como el aire, que es ahora de todos, hasta ahora, que sigue siendo de todos. Pero la tierra no era de nadie, la tierra era de todos los que querían circular por ella. Afortunadamente no era mucha gente la que había, entonces no habían presas en los lugares como para poder viajar. Lo más importante era conseguir, como todas las demás criaturas animales del planeta, era conseguir agua, alimento, refugio y pareja, ¿verdad? Pareja, ¿para qué? Bueno, vamos a tener que decir que no era para la reproducción. Eso es una entelequia, eso es algo que nosotros ya sabemos, pero que los demás especies lo que hacen es la pareja para la felicidad, ¿verdad? Para buscar placer, vamos a decirlo porque no es lo mismo el placer y la felicidad. Pero en fin, que en el Paleolítico éramos nómadas. Al final del Paleolítico se descubrió el fuego y se descubrieron las herramientas y eso permitía hacer viajes más largos, viajes más extensos a los animales con fuego o con las herramientas que fabricaban. Luego llegó el Neolítico, por allá del 10.000 años atrás, donde se descubrió, y aparentemente fueron las mujeres quienes descubrieron la agricultura y empezaron a cultivar la tierra y le dijeron al chaval, no, yo estoy cansado de andar jalando carajillos y andar detrás de usted corriendo y todo el asunto, mejor vaya usted de cacería y yo me quedo aquí, y mientras se quedaba ahí, descubrió la agricultura y ya como los hombres le hacemos caso a las mujeres, entonces, bueno, pues nos tuvimos que quedar también ahí, formando pueblos agrícolas y domesticando animales. Entre ellos domesticamos los caballos también, y los caballos permitieron entonces hacer un poco de viajes más largos, ¿verdad? Se descubrió también la rueda, los sumerios descubrieron la rueda por allá en 4.000 años antes de Cristo, y los egipcios diseñaron los barcos de vela también por aquellos años. Entonces, eso permitió, la rueda y los barcos permitieron hacer viajes también más largos y ir en busca de nuevos territorios, nuevas culturas, nuevas tierras. Luego vino el periodo de las civilizaciones antiguas, donde estaban los griegos y los romanos, que ya se daban un poco más de tiempo, o por lo menos los que estaban en mejor posición para hacer un poco de ocio, de cultura, de conversar, ¿verdad? Como decía Epicteto, que los buenos amigos eran con los que se podían tener buenas conversaciones. Podríamos decir que como estas, ¿verdad? Que son conversaciones que ilustran, que edifican, ¿verdad? No es hablar de Maradona, ni de fútbol, ni nada por el estilo, sino que son cosas que más edificantes. Entonces, también en ese periodo se hacían viajes más a lugares donde se podían tener conocimiento de nuevas culturas como Mesopotamia, China, la India, el mismo Egipto, ¿verdad? Que es gente de Roma y de Grecia que salían. A propósito, el mismo Jesús, el carajillo rebelde que a los 13 años fue lo último que conocimos cuando entró al templo y mandó al carajo a todo el mundo y se desapareció, probablemente se fue de tour por la India, por algunos de esos lugares y volvió también cuando tenía como 29 años, 30 años, ¿verdad? Con nuevas ideas, nuevos pensamientos, embebido de otras formas de pensar. Luego vino el Renacimiento, por allá de 1300, más bien la Edad Media, del año 500 al año 1300 más o menos, que fue una época muy difícil porque la gente normalmente tenía que sobrevivir de la agricultura y recordemos que eran pueblos normalmente muy pobres, dominados por grandes señores que prácticamente tenían a la mayoría de la gente viviendo por la comida, como al principio, por la comida, por el agua, por el techo y nada más. También ahí empezaron las grandes peregrinaciones, ¿verdad? Como parte del turismo, con el advenimiento de los musulmanes, del Islam, que viajaban desde extensos territorios, desde lejanos territorios hasta la Meca para las peregrinaciones. O la gente que iba a Jerusalén
o la gente que hacía el camino de Compostela, de Santiago de Compostela, por ejemplo. Luego vino el Renacimiento de 1300, del año 1300 a 1600, ese Renacimiento que dio como resultado la aparición de hoteles, pero no hoteles para la gente común y corriente, sino para la gente que tenía poder y para los cortesanos básicamente. Y en ese periodo también se dio un gran auge de la geografía. Esto implicó también un mayor conocimiento del mapa mundial, ¿verdad? Y entonces la gente ya esperaba hacer alguna gira a alguno de estos lugares que los grandes geógrafos mencionaban, ¿verdad? Con animales, con especies de animales diferentes, con una flora diferente. Entonces todo eso despertaba la ilusión de la gente, sobre todo los que más dinero tenían, porque así ha sido siempre, viajan más los que más dinero tienen, los que más dinero tienen. Sin embargo, eso no significa que los que no tienen dinero no hagan turismo, porque cuando yo estaba pequeño, por ejemplo, que no teníamos nada, ni siquiera soñábamos porque no teníamos sueños, viajábamos ahí al bajo del río, al menos en Semana Santa, para comernos algo en el campo. Eso era una reminiscencia probablemente más allá del paleolítico, y seguramente era del cromañón que llevamos adentro, que hacía que saliéramos de la caverna para aventurarnos a que el tigre de Bengala no nos viera ahí afuera y comernos un gallito por ahí. Luego viene la era industrial, ¿verdad? Cuando cambia todo cambia, ¿verdad? En la parte financiera, en la parte social, donde hay grandes conglomerados de gente hacinada en las fábricas y los señores haciendo mucho dinero a costa de los trabajadores. Entonces ellos sí podían hacer turismo, y fue entonces cuando empiezan, ellos pueden tener derecho al ocio, al descanso, al placer, y entonces empiezan a viajar, mandan a sus hijos a universidades extranjeras, se montan en grandes barcos, etc. Y luego llegamos a la época actual, que después de la posguerra, sobre todo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con ese trauma que le quedó a la humanidad, es que empieza un mayor auge del turismo para salirse de aquel horror que significó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces aparecen el desarrollo de los vehículos, mayor cantidad de vehículos, mayor capacidad, mayor variedad de aviones, por ejemplo, los aviones comerciales que llegan a tener capacidades ahora hasta de 700 personas, barcos que son ciudades enteras que navegan con 5,000 pasajeros, por ejemplo. Y así llegamos hasta nuestros días, donde el turismo se convirtió en una gran industria, entre comillas. Si es industria, hay que meter algo en algún lado para que salga por otro lado transformado, y que lo que estamos metiendo son seres humanos, ¿verdad? Por una frontera para que salgan por la misma o por otra frontera con alguna transformación. Es decir, quienes hacemos turismo de alguna manera lo que queremos es ampliar nuestra mente, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, incluso nuestra sabiduría, ¿verdad? El turismo es también, por otra parte, no es peccata minuta, no es una cosa que debería ser solamente de ricos. El turismo es un derecho humano porque está en nuestros genes la necesidad de viajar, así como está en los genes de los muchachos, y que se ve mucho en estos tiempos, la necesidad de dejar su casa o decirle a los papás que se vayan de la casa porque quieren vivir solos. Pero ya eso es una aberración, ¿verdad? Diferente a la que deberíamos, a los pájaros una vez que ya tienen alas para volar. El otro aspecto, digamos, dentro de este derecho humano, voy a hacer un paréntesis para hablarles de una anécdota, y es, curiosamente, cuando estaba dando clases de biología, de turismo, y salía a gira, los estudiantes decían: profe, vamos a ver qué cosa rara ocurre hoy con nosotros, porque siempre que salíamos, de alguna manera ocurría algo raro, algo diferente. Bueno, pues en 2016 estuvimos en Turquía en familia,
aprovechando unas millas que habíamos acumulado ahí en una tarjeta de crédito. Y pues resulta que llegamos exactamente el día de un golpe de Estado. ¿Cuántas veces ocurre un golpe de Estado en el planeta? ¿Cada cuántos años ocurren? Y a nosotros nos ocurrió exactamente el día que llegamos a Turquía, ocurrió un golpe de Estado. Aquella fue una noche de horror, con aviones de guerra que pasaban y querían quebrar los cristales del hotel, 2 muertos en el hotel en la mañana siguiente, 25 impactos de bala, sangre por todo lado, gritos en la noche de la gente. Un horror vivimos esa noche. Al día siguiente, el aeropuerto de Atatürk estaba abarrotado porque todo el mundo quería salir de Turquía. Nosotros, como ticos, dijimos, bueno, venimos de un país de paz, venimos a hacer turismo, es nuestro derecho a hacer turismo, y en familia decidimos continuar con el viaje. Y fue muy lindo, porque Turquía estaba vacío. Todos los lugares como Éfeso, Esmirna, donde nació Homero, y muchos otros lugares. Los hoteles eran para nosotros, todo era para nosotros porque todo estaba desierto. ¿Por qué? Porque aplicamos el principio universal del derecho a viajar. El planeta, nosotros como seres, como parte de la escala zoológica, así como los pájaros, como ese cacique veranero que les decía, no conoce fronteras, así tampoco los seres humanos deberíamos conocer fronteras. Vivimos en un planeta que es tan pequeñito que las fronteras naturales las hacen los ríos, porque ahí no podemos pasar, los océanos o las montañas, pero no deberían existir fronteras para movilizarnos de un lugar a otro. Otro aspecto interesante es ya desde el punto de vista económico en Costa Rica, y es que efectivamente el turismo llegó a ser digo llegó a ser porque ahora hay que empezar prácticamente de cero, ¿verdad? Llegó a ser una actividad que le rendía muchos dividendos al país. Pero como bien decía Humberto, no le rinde dividendos a todos. Nosotros tenemos un emprendimiento turístico desde hace 10, 12 años, que es Hacienda Los Trapiches, que tampoco es nuevo, tiene unos 30 o 40 años de existencia. Y en estos 12 años que hemos estado, apenas 2 veces han llegado autoridades del Instituto Costarricense de Turismo, y ninguna vez el Ministerio de Cultura, cuando realmente lo que nosotros vendemos, entre comillas, es cultura, es idiosincrasia. Nosotros sabemos que el momento en que nosotros dejemos de hacer la actividad del trapiche, en ese mismo momento estamos haciendo dormir, estamos matando parte de nuestra idiosincrasia. El mantener una actividad como esta no es solamente una actividad turística, que esperábamos que sea lucrativa, pero nunca lo fue. Es mantener parte de nuestra idiosincrasia. Es que cada vez que llegue alguien ahí, decirle, mire, señores, este trapiche tiene 150 años de antigüedad y hace 150 años el país era totalmente distinto a como es ahora. Ahora tenemos esto, aquello y lo otro, y somos afortunados con ese tipo de cosas. Yo creo que ya me está gastando el tiempo. ¿Cuánto me queda, Randall? 5 minutos. 5 minutos. Muy bien. Decía entonces del turismo en esta época que efectivamente que para Hacienda Los Trapiches, por ejemplo, nunca hemos tenido, y concuerdo con Humberto, nunca hemos tenido el apoyo de las autoridades de gobierno para esos proyectos. Podemos ver ahí pasar los autobuses de las grandes compañías de turismo, pero no pasan a nuestros proyectos. Básicamente, mucho del turismo, como bien decía Humberto, mucho del turismo, de los pequeños emprendimientos que hay, sobrevive del turismo local. Nosotros en Trapiches hemos sobrevivido durante mucho tiempo por el turismo local, del que llega de San José, de Cartago, de Heredia, de Alajuela, incluso de la zona de Occidente, pero muy poco. Pueden llegar a Costa Rica en las condiciones en que estamos, y ustedes concordarán conmigo, en las condiciones en que estamos, puede llegar 10 millones de turistas, que le aseguro que eso no me sirve a mí para nada, porque no hay una política de Estado y un apoyo del Estado para que se distribuyan los turistas en todos los emprendimientos turísticos que existen. Estos se van para los grandes hoteles y los grandes hoteles son de extranjeros, así es que
Los dólares puede ser que entren acá, pero también salen de acá hacia cuentas de otros bancos. 2020. 2020 ha sido el año más catastrófico para la industria del turismo, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. ¿Quién iba a imaginar, por ejemplo, que una gran empresa como Boeing o como que Airbus iban a tener problemas financieros? O grandes empresas aéreas como Lufthansa, Iberia, Ryanair y muchas empresas alrededor del mundo iban a tener problemas. ¿Quién iba a pensar en estacionar aviones durante 3, 4, 5 meses como han estado estacionados? ¿Quién iba a pensar que Airbus le iba a reclamar a varias compañías aéreas que por qué no se llevan los aviones que ya les tengo listos? ¿Cómo los van a comprar si no los van a necesitar hasta dentro de 3 o 4 años? Porque por el retroceso que ha habido en esto, ¿verdad? Entonces, el tema del turismo hay que repensarlo y repensarlo de maneras diferentes, porque no va a ser lo mismo después de la pandemia. Hay que pensar que el SARS-CoV-2 es eso, el 2, porque ya tuvimos el 1. Y se dice que este SARS-CoV-2 tiene una gran capacidad de mutación. ¿Qué significa eso? Que probablemente en vuelta de 5, 8 o 12 años vamos a tener también una pandemia similar a esta. Y lo que ha ocurrido con la humanidad, sobre todo la humanidad de nuestra época, es que nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanto confort como ahora. Nunca hemos tenido la información como ahora en la palma de la mano. Nunca ha sido tan fácil viajar de un lugar a otro. Nunca ha sido tan fácil comprar algo. Todo el mundo tiene carro, por ejemplo. Hace 40 años eran ciertas familias las que tenían carro. Sin embargo, y eso ocurre a nivel del mundo, sin embargo, ¿qué ha pasado? Que a la humanidad se le ha olvidado que nosotros somos parte de la escala zoológica y que un microbio, que ni siquiera puedo llamar microbio porque no es un ser vivo, es una molécula que no se reproduce, sino que se replica. Que le aseguro que si agarramos todos los virus que han afectado y que están afectando a la humanidad en este momento del SARS-CoV-2, no sumamos ni siquiera medio kilogramo en el mundo de manera diferente. Uno pensaría, por ejemplo, que si los empresarios turísticos, que somos los que seguimos en pandemia, ¿verdad? Hemos tenido que poner una gran cuota de dinero para sobrevivir todo este tiempo, que por qué, y no solamente nosotros, sino que muchas empresas en el mundo han tenido que hacer, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional, por qué el Banco Mundial, por qué los grandes reservorios de dinero del mundo no los obligamos a reinventarse? ¿Por qué las Naciones Unidas, si estamos y el virus ha destruido las economías de las familias, de las pequeñas empresas y de los países? ¿Por qué no hay una reorganización mundial para que los recursos económicos de esas grandes compañías, entre comillas, financieras, distribuyan mejor el dinero, o que cambiamos de moneda últimamente? Muchas gracias. Muchas gracias, don Hammer, por esa gran exposición. Nada más, bueno, nos dejaron ya un comentario por acá, tal vez vamos a poder responderlo en el transcurso de las siguientes exposiciones y si no, al final vamos a tener un chance de un par de minutos para que tal vez le podamos eh, responder la consulta a esta compañera, pues que vamos a mandarle un saludo a Dayana Ureña Solís, que nos comenta: muchas gracias por este programa. Tengo una experiencia y una pregunta. A mí me encanta visitar Puerto, Puerto Jiménez y en 15 años de visitar la zona con cierta frecuencia, he visto el aumento en la producción de basura, lo cual siempre es preocupante. Y yo me cuestiono que si vamos a esos lugares a disfrutar la naturaleza, a vivir experiencias distintas a las que vivimos a diario, entonces el comercio y turismo local debería proveer, promover el consumo sustentable. Es decir, ¿para qué ir a tomar una Coca-Cola a Puerto Jiménez si se pueden tomar frescos naturales? Cosas de ese tipo. ¿Qué es lo que nos interesa promover con el turismo local? Entonces,
por ahí, pues si las podemos ir respondiendo y si no, de igual manera vamos a volver a cederle la palabra a cada uno al final para retomar, incluso la vamos a retomar la pregunta al final, cualquier cosa para darle pues la respuesta a la compañera Ayana y también agradecerle a Ayana por esa pregunta, a usted que nos escucha y pues para no quitarle más tiempo a Michelle, le voy a ceder los siguientes 20 minutos a través de alternativas. Así que adelante, Michelle. Hola, muchas gracias a todos por sintonizarnos la noche de hoy. Bueno, el tema es turismo y los mitos y realidades. Primeramente vamos a enfocar qué es el turismo, porque a veces escuchamos que el turismo es una cosa, que el turismo es otra cosa, pero en sí, el turismo son las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, que durante periodos de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otro, que no se realiza una pernotación, o sea, que no se quedan a dormir en el lugar, se les considera excursionistas. En los pioneros teóricos del turismo, por ejemplo, voy a mencionar a Walter Honseski Kurt, en 1942, decía que es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidas en el desplazamiento y la pernotancia en tanto a dicho desplazamiento en motivadas o en distintas actividades lucrativas principalmente. Luego, en el siglo XX, Jafar Jafari, que es un conocido escritor de forma turística, implicó que la relación con la economía, la geografía, la historia, la hospitalidad, el derecho, el ocio, la recreación, el marketing, la ciencia política, la psicología, la religión, la sociología, el transporte, la planificación, la agricultura, la antropología, los negocios y la ecología formaban parte del turismo. Entonces, es ahí donde se toma en cuenta que ya no estamos hablando solamente de una cosa, sino que ya para el siglo XX ya involucraba distintos temas a lo que es el turismo. Porque este escritor, Jafar Jafari, decía que el turismo era más que un arte. Seguidamente siguieron saliendo más partes teóricas y después salió una de Alexander Panoso, como en el 2007, que decía que el turismo era una experiencia que se construía en acciones e impresiones vividas en distintos momentos mientras se realizaba el turismo. Por otra parte, Maximiliano también iba como relacionado a eso, solo que él le incluyó lo que era el sistema onírico. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el sistema onírico? Entonces, el onírico es relacionado a los sueños. Entonces usted dice, pero ¿eso qué tiene que ver con el turismo? Y es muy sencillo. Por lo general, nosotros un viaje lo pensamos, lo soñamos y después lo creamos mediante el turismo y ya empezamos a realizar nuestros sueños realidad. Seguidamente, conversando sobre el turismo, tenemos que incluso ya vamos a lo que son los distintos mitos y va reflejado al llamado sol y playa. Cuando pensamos el turismo sol y playa, nos imaginamos todos sentados en una arena, todos felices, asoleándonos. Entonces, creo que eso lo mencionó también don Hammer, que me antecedió, que después de la posguerra, la gente estaba enferma, tenía hambre y todo lo demás. Entonces, vía lo que era el mar como un método de salirse, de aprender y de solucionar todos sus problemas e enfermedades. Entonces, es en ese momento en donde usted dice, o sea, tantas relaciones que existían con lo que es el turismo. Seguidamente, se da lo que es el turismo de masas al momento de llegar todos en ese caso a Europa, llegar a la playa y todo lo demás, surgió lo que fue el turismo en masas. Entonces, ¿qué estaba viendo? Que ahí estaba no solo relacionado el turismo a las personas de la realeza, sino que ya cualquier persona podía ir a hacer turismo. Entonces ya estaba llegando mucha gente y estaba
eh, abas- estaba, digamos, pasando el límite de lo que es el atractivo. Por ejemplo, en una playa no podemos estar unas 1000 personas porque el lugar no lo permite, a menos de que estemos todos como unas sardinas. Pero bueno, entonces en ese momento en donde se crea lo que es el turismo sostenible. Ok. El turismo sostenible se dio más que todo en lo que fue lo de la agenda local, la agenda 21, y también surgió lo que fue la Carta de Turismo Sostenible en Lanzarote. Eventualmente, ya vamos a empezar con lo que son los diferentes mitos relacionados al turismo. Espero que haya quedado un poco claro este pequeño resumen de la historia de lo que es el turismo. Ok. El turismo incluye distintos mitos. Estos mitos corresponden, por ejemplo, a que el turismo es el gran motor económico de la actualidad. Ustedes dicen, ¿por qué es el turismo el gran motor económico de la actualidad? Pues el turismo, bueno, eso lo vemos más que todo en Costa Rica. Entre más gente pague caro, si ponemos, qué sé yo, un atractivo muy alto, muchas personas no van a poder llegar a lo que es el lugar. Yo he escuchado muchísimas veces a turistas que dicen que Costa Rica es caro, pero Costa Rica no es caro. Pero bueno, esto va muy, muy relacionado a lo que es este mito, que dice, el turismo es el gran motor económico de la actualidad. Ok, otro mito es que el turismo es el destructor del medio físico. ¿Por qué? Lo vemos muchas veces en lo que es el cemento. Vemos que han destruido árboles para poner cemento, pero también, por otro lado, tenemos que diariamente vemos lo que es la actividad cotidiana, contaminación en los ríos, vemos a los automóviles y todo el smog que hay en las ciudades, y muchas veces no están relacionados al turismo, pero ya nos creamos un mito de que el turismo es el causante de todos esos problemas. Otro mito es que el turismo destruye las culturas. Entonces, mucha gente dice, es que el turismo se inicia porque a la gente entrar al país le enseñan nuevas cosas a los que ya están. Pero en mi opinión es todo lo contrario, ya que las personas no conocen o no atraen esas nuevas costumbres porque en lo que intentan es renunciar a sus propias creencias, a su propia lengua local y dejando, digamos, de lado sus raíces y teniendo modernidad. Más adelante esto lo voy a explicar en lo de realidad. Otro mito es el turismo es el mejor motor económico para el desarrollo del pueblo. Entonces hemos escuchado muchísimas veces en donde dicen que el turismo es mejor para los pueblos, pero muchas veces vemos completamente otra cara de la moneda. Mucha gente dice, bueno, hay que abrirle los pasos a grandes empresas, bueno, no voy a mencionar nombres, pero multinacionales, hoteles muy famosos, y dicen, no, definitivamente ellos tienen que venir y establecerse acá para que abran la economía. Eso también es otro mito y ahorita en realidades vamos a explicarlo un poco más. Después, otro mito es que el único buen turista es el que se quiere integrar a la sociedad que visita. Entonces, todo el mundo estamos idealizando al típico estadounidense que tiene que venir, que tiene que tratarnos bien y que nos va a dejar buena propina. Eso también es otro mito que más adelante vamos a hablar. Ahora sí, vamos a pasar a lo que son las realidades. Entonces, la realidad es que el turismo es un factor social. ¿Por qué? Porque el turismo nace y crece de la necesidad del ocio. O sea, de salir a conocer, de salir a visitar, de tener una nueva cultura. Entonces, no se piensa en lo que va a generar, sino o sea, no se piensa en el beneficio económico que va a generar
que yo vaya a visitar tal lugar. Por lo general, nosotros pensamos que nada más que quiero ir a conocer tal lugar, pero no pensamos que en ese lugar puedo ir a comprar un refresco y ya voy a estar ayudando a la sodita de ahí, o que me puedo quedar a dormir en ese hotel y ya estoy colaborando a ese hotel. Entonces, muchas veces dejamos de lado de que nada más es por ir a conocer. Muchas veces no es solamente ir a conocer, sino que estamos generando ingresos en la zona que estamos visitando. Otra realidad es el turismo hace tomar conciencia a la sociedad del respeto por el medio. En este caso, la actividad turística ocupa un espacio, o sea, un alojamiento, infraestructura, terreno, costumbres, alcantarillado, agua, luz, para poder generar el servicio. Entonces, esa parte lo que permite es que genera riqueza y que permite realizar la infraestructura necesaria para disminuir el impacto turístico y producir la energía. ¿Qué queremos decir con eso? Que muchas veces aumentando la calidad de vida de las personas receptoras, o sea, de las personas que vienen a visitar, de las personas que ya viven en el lugar, el turismo lo que hace es mejorar lo que está alrededor de ese atractivo turístico. Otra realidad es que el turismo apoya la cultura local. ¿Qué quiere decir con eso? Como mencioné hace poco, el turismo no es como lo que se permitía o lo que tenemos idea es que cuando viene un estadounidense que ya vamos a tener las costumbres, que vamos a cambiar nuestro vocabulario y que eso es por culpa del turismo. Y la verdad no es así. El turismo más bien lo que está generando son costumbres y tradiciones, las está enfocando y las está haciendo más bien que los turistas presten atención y valoren la cultura del lugar que están visitando. Muchos pueblos ven la cultura como un retraso social y económico, pero es todo lo contrario. Más bien, entre mejor sea esa parte, entre mejor aumentemos la calidad de la cultura de esa zona, los turistas van a visitar más e incluso podemos ayudar más a lo que es el turismo local. Bueno, en este caso es muy bueno hacer un llamado a lo que son los jóvenes, a valorizar nuestras raíces y sentirnos orgullosos de nuestros antepasados y de nuestra riqueza cultural y de identidad como pueblo, y de valorar más lo que es nuestro patrimonio arquitectónico. Por ejemplo, muchas veces, ¿cuántas veces vamos nosotros al parque y nada más decimos, es que esa es la iglesia? Pero no entendemos todo el significado que es esa iglesia metálica, todo lo que tuvieron que luchar nuestros antepasados por mandarla a traer de Bélgica, o todo el sacrificio en sus carretas desde Limón hasta Grecia para poderla construir y todo lo que requirió eso. Entonces nada más vemos como, esa es la iglesia y queda en el parque central, por ejemplo, de Grecia, pero nunca vemos como toda esa historia y toda esa parte cultural que nos identifica a los griegos. Entonces, sí me gustaría hacer como ese llamado de atención a todos los jóvenes que muchas veces dejamos de lado y ponemos, qué sé yo, valoramos lo que es más importante, qué sé yo, la construcción de la Torre Eiffel, y no sabemos la historia de la Torre Eiffel y todo lo demás, pero muchas veces no sabemos por qué está la iglesia metálica, porque hay una iglesia metálica en el centro de Grecia. Entonces, sí me gustaría tomar en cuenta esa realidad. Otro punto importante que quería hablar es el buen turista, y que es el turista respetuoso. El turista de calidad no es el que es rico, o que la realidad es que la mayoría de turistas cuando van de vacaciones no quieren problemas, ni mucho menos. O sea, usted cuando va a pasear, usted lo que va es nada más a disfrutar, a conocer el lugar. Entonces, siempre idealizamos como el turista que va a venir y que nos va a apoyar y que no, pero que Costa Rica en este caso es muy visitado bueno, casualmente estamos en
La otra semana sería lo de la abolición del ejército. Costa Rica tiene demasiados turistas porque a nivel internacional llaman muchísimo la atención de que es un país de paz. Pero muchas veces sí tenemos como un nivel de incidencia de robos y todo lo demás. En todos los países lo hay, pero como Costa Rica no tiene ejército y todo lo demás, pues una sola cosita hace que todo el mundo ya evite ir a ese país o nos pongan en alerta amarilla, en alerta roja, como ha pasado en Estados Unidos o en Alemania por distintos casos. Entonces, la realidad, ¿cuál sería? La realidad es que el turista venga, disfrute y se lleve una buena imagen de Costa Rica. ¿Para qué? Para que sus familiares y amigos vengan y también nos visiten. Otra realidad es que el turismo no es el único motor de desarrollo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que los países pobres, en el caso, digamos, del turismo, los abarcan las multinacionales. O sea, es muy triste esa realidad, pero sí, o sea, ustedes ven un país en donde tiene magníficos paisajes, magnífica cultura, pero sí, está a manos de multinacionales. El hotel es un hotel multinacional, el servicio de transporte es multinacional, los restaurantes son de la multinacional, y muchas veces se dicen, ¿y por qué mi país no tiene tantos beneficios con el turismo? Y no se enfocan en ver que es que el dinero no se está quedando en ese lugar. ¿Qué está pasando con eso? Se lo está llevando a otros lugares y la misma gente les ofrecen salarios sumamente bajos, no les ofrecen una buena calidad de vida. Entonces lo que está haciendo más bien es empobreciendo al país y dejándolo aún peor, porque ya cuando ya no tienen nada que sacarle más al país, nada más dicen hasta luego y se trasladan a otro, y entonces el país tiene que empezar de cero a reconstruir, porque muchas veces dicen, ok, voy a construir un hotel muy famoso que tiene 4 arbolitos en su signo, y dice, ok, pero yo llego a poner mi hotel ahí, pero usted me tiene que ofrecer carreteras, me tiene que ofrecer esto, tiene que tener esto el aeropuerto, tiene que ofrecer esto otro, y ya después, lo que más bien, o sea, lo que están generando, el costo y el beneficio, está quedando el beneficio fuera del país y el coste peor de cómo llegó la empresa. Otra parte es que el turista busca proteger, cuidar y compartir lo que es el potencial y el bienestar humano de su gente, de la gente amable, por ejemplo. Costa Rica es muy reconocido porque la gente es muy feliz. Estuvo varios años posicionado entre los países más felices del mundo y que son muy hospitalarios. Entonces, eso hace que el turista quiera visitar lo que es el lugar. Otro punto importante es que el turista busca lo que es lo auténtico, la nueva sociedad, lo que es el ocio, la variedad, la necesidad, lo que es la parte turística, lo que es, digamos, Costa Rica como tal, lo que es más que todo potenciar lo que son las cosas, los pequeños territorios, honrar el territorio, ofrecer paz, los valores. Esos son como los puntos más importantes que genera lo que es el país. Por último, para ir cerrando, porque creo que ya se acerca lo que es la hora, voy a hablar un poco lo que es el perfil turístico del turista interesado en Costa Rica. Entonces, es el alto nivel educativo de ingresos, o sea, el perfil del turista es como lo que el ICT o Costa Rica quiere que el turista tenga para poder visitar Costa Rica. Entonces, un alto nivel educativo de ingresos, que sean cultos, que sean principios acordes a los que ya tiene lo que es la parte costarricense, que no sean tan sedentarios, porque por lo general promueven lo que es moverse y conocerse. Además, promueven lo que es la gastronomía, que prioricen el ahorro en las vueltas, que prefieran la cultura y la naturaleza. Y algunos retos que está tomando para el 2021 es recuperar y mantener la conectividad
gestionar con presupuestos reducidos, establecer y mantener prioridades y generar ingresos. Eso es algunos retos que tiene el ICT para lo que es el 2021. Además, como mi parte de cierre, es que, bueno, que yo insisto en lo que es el apoyo local, que utilicen los servicios locales, que busquen lugares de hospedarse, que sean locales, que no apoyen tanto lo que es el turismo masivo, que apoyen lo que es el turismo rural, que usted se conforme lo que es un agente de desarrollo local, que se reparta mayor la riqueza y que se apoye lo que es el encadenamiento local, que se le cultiven nuestras raíces, y lo más valioso es que tengamos un mejor futuro, no solo para nosotros, sino para todo alrededor. Entonces, que en este momento de crisis nos unamos y nos apoyemos entre todos para que el turismo se vuelva a regenerar, a reconstruir y que sea de la mejor manera. Randa, lo dejo porque yo creo que ya me pasé. Muchísimas gracias, Michelle, por esa gran exposición. Un poquito de, de historia ahí, ¿verdad? Cuando mencionan lo de Grecia, la iglesia de Grecia, y tal vez uno no tiene mucho conocimiento, y pues es bueno que nosotros investiguemos también y aprendamos un poco. Le voy a ceder los 20 minutos a nuestro compañero José Rodríguez también para continuar acá a través de Alternativas. Don José. Saludos, buenas noches. Pues creo que ya no hay mucho como que agregar con todo lo que son mitos y realidades con respecto a las partes teóricas que han dicho los compañeros anteriores. Podríamos tal vez variar un poco eso y hablarle desde el panorama, desde mi emprendimiento, digamos, desde una parte rural. Nuestra actividad pues ha topado con muchos mitos también, ¿verdad? Y parte creo que corresponde también a nosotros como promotores de la actividad. Hay que recalcar que el paintball, al menos como actividad, es más que algo recreativo. Existe a nivel internacional un fondo más pesado ya de una manera hasta deportiva. Eh, se ve que el paintball ya hay campeonatos mundiales que hace poco, bueno, la semana pasada tuvimos opción de verlos para los que somos fanáticos de este deporte. Entonces, es justamente también ir eliminando ciertos mitos que tiene, hablemos del paintball como tal, en cuanto a ciertas partes bélicas que lo pueden connotar hasta con guerras similares a batalla de pintura, que es cierta referencia que les pueden ir tomando, ¿verdad? Y es completamente eh, eh, totalmente fuera de contexto. Está fuera de contexto de lo que se maneja, ¿verdad? Ahí, hablando con compañeros anteriores de ese tipo de temas, creo que es una oportunidad como para tomar ese tipo de mitos que existen en ciertas actividades que, que, que se manejan, ¿verdad? Partamos del hecho de que el turismo no es solamente ir a vacacionar, a hospedarse y demás. También existen tipos de turismo gastronómicos, existen turismos de aventura, en fin, y Costa Rica es una plataforma para todos esos tipos que podrían potencializarse para sacar provecho y que va más inclinado a la parte rural, que es lo que tendríamos que enfatizarnos, porque al final de cuentas Costa Rica somos un país en donde los emprendedores y las pymes damos bastante empuje a la economía y nos tienen bastante olvidados y restringidos con ayudas de parte del gobierno incluso, ¿verdad? Eh, Algo que me gusta romper es eso que les mencioné de que el paintball tiene cierta familiaridad con guerra y demás. Tenemos que aclarar que el paintball es una actividad completamente de trabajo en equipo, en donde se pueden cultivar muchos principios de valores de, de trabajo en grupo, en donde podríamos ya utilizarlo de otro modo y no solamente
desde la parte incluso recreativa, ya se puede utilizar a potencializarlo para trabajos o team building, trabajo en equipo y ya hasta utilizar lo que estamos trabajando de empezar a verlo de una manera deportiva a nivel nacional y de ahí en donde niños, ¿verdad? Puedan ir incursionando desde muy pequeños a una actividad que, que normalmente se utiliza para adultos y cuestiones de esas. Eh, Creo que otro mito es que es algo, una actividad como para hombres, ya como lo mencioné, es algo que queremos trabajar, es desde los niños, desde la juventud, ¿verdad? Tratar de vender esa idea de que el paintball en realidad vamos a darles ciertos principios de valor y valores que se requieren para poder manejarlo como un ciudadano de bien a futuro. Y es que también las tenemos, por ejemplo, nosotros contamos con grupos de chicas, tenemos un equipo de femenino que estamos en formación, existe a nivel nacional otros grupos, también otro grupo de chicas que compite tú a tú con los otros equipos de hombres en donde por ahí eh, completamente se puede eh, decir de que perfectamente las chicas pues no van a jugar porque están compitiendo contra hombres. En realidad ellas han entrado a jugar incluso hasta con minoría de participantes a ciertos torneos por ahí. Eh, hay, hay realidades que estamos viviendo actualmente. Es esta pandemia nos ha ventilado muchas situaciones que no teníamos contempladas. Los planes de contingencia que se pudieron tener como empresa, creo que una pandemia nunca estuvo contemplado, nunca se manejó de que este tipo de situaciones podrían llegar a suceder y de una manera tan global, ¿verdad? Aquí apenas estamos sintiendo, apenas estamos pasando por la situación y la recuperación pues va a ser bastante fuerte. Es muy grato lo que ha sucedido a las diferentes eh, eh, microempresas y emprendedorismos que se han visto sumamente afectados por toda esa situación y también es hasta por la falta de apoyo que se ha manejado. Muchos de los emprendedores no tienen ni un pilar de conocimiento de asesorías gubernamentales que les podrían dar un poquito más de ayuda a la hora de solventar ese tipo de situaciones como para poder salir adelante y que no se vean tan afectadas y demás. Eh, Viene una situación en donde creo que nos corresponde unirnos como país, como bien dijeron los compañeros anteriores, el turismo, creo que si llegan vuelos a las 24/7 de aquí en adelante, creo que al menos en mi caso también no va a ser mayor relevancia porque no voy a tener esa captación de recursos, ¿verdad? El turismo que manejamos normalmente es más rural, más local y he visto que al menos ese confinamiento que se ha tenido, eh, creí que iba a ser la recuperación, iba a ser tal vez un poco más lenta con respecto a la situación de la economía, pero se ha visto que la gente necesita salir de ese confinamiento, de esa frustración de estar, pues los que vivimos en el campo tenemos la dicha de disfrutar de todo el espacio que brinda el campo o lo rural, pero hay situaciones en donde las ciudades pues no tienen esa libertad y existe una frustración que la economía al menos se está inyectando un poco más y al menos en mi caso he visto eh, que la mal llamada temporada baja, digamos, que tenemos, que es invierno, eh, pues después de pandemia eh, ha habido un incremento y eso es positivo porque yo estaba a la expectativa de que mi recuperación pudo haber sido un poquito más lenta y en realidad creo que la inyección del turismo nacional es los que nos ha empezado a dar a salir avante con todas las necesidades que existen, ¿verdad? Y en mi caso, pues ha sido así, creo que en el resto de comercios también se ha visto un poquito más incremento y todo lo demás. Entonces, a final de cuentas es positivo porque
También el costarricense está aportando de cierta manera ese empuje que se necesita para que la economía empiece a salir adelante y no ser de los que ya han sufrido la pérdida de sus negocios y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eh, es de recalcar al menos esa parte, que sí creo que el costarricense está inyectando un poquito al capital local, al menos he visto esa parte con ciertos compañeros que también han visto esa situación y al menos ya están manteniéndose por ahí y esperando que la expectativa para el próximo año, pues, que bien es bastante incierta, pero si continuamos con este norte como va, pues podríamos empezar a tener una recuperación pues un poquito más, incluso un poquito más rápida de lo que se consideraba. Entonces, por ese lado, eh, es bastante provechoso que continuemos inyectándonos entre nosotros mismos para poder salir adelante de esta situación. Eh, pues a nivel regional, eh, creo que nos hemos apoyado bastante. Sí, sí, sí he tenido grupos que han estado, al menos clientes que han estado queriendo o preocupados por la situación. Entonces, por eso te digo que es bastante loable de que de cierta manera hay una preocupación de que no quieren dejar caer el comercio. Entonces, es bastante de agradecer a esas personas que están aportando de esa forma para poder continuar avante con todo lo que con todos los gastos fijos que conlleva un negocio como tal, ¿verdad? Aparte, a pesar de la crisis económica que existe, creo que la parte recreativa es fundamental para el equilibrio emocional de todos nosotros, ya que en este momento existe un deterioro bastante considerable en esa parte para la ciudadanía en general y qué mayor forma de utilizar y de una vez colaborar con el comercio local y tener esa distracción que se requiere para el equilibrio mental y emocional por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, es bastante justo. Creo que el comercio como tal se ha tenido que reinventar un poco, ¿verdad? Pues la economía como tal creo que ha tenido que reestructurarse en cuanto al menos en tarifas o paquetes o cuestiones de esas, ¿verdad? Para poder también ser atractivo. Entonces creo que el comercio de cierta manera ha visto se pudo haber hecho un poquito más a la hora para tratar de manejar de tener una mejor forma, un mejor trato económico incluso al turista nacional, que, que pues sí sé que en mi caso es completamente el que me da el sustento, pero se ha tenido, creo que hasta un poquito no tan priorizado como podría hacerse y ahorita es el que está saliendo avante a dar la cara con el resto de la economía, ¿verdad? Hasta hace poco o todos esos meses anteriores no existió turismo extranjero y gracias al Nacional fue por el cual estuvimos manteniéndonos a flote por ese lado. Entonces es bastante loable esa parte de ver que nosotros mismos podemos salir y sacar a flote lo que nos propongamos. Creo que en esta crisis y se pueden ver en todo ese tipo de situaciones donde pues quieren hacer una teletón y cuando se dan cuenta pues el país terminó pagando lo que el gobierno pues perfectamente era el que le correspondía estar haciéndolo, pero cuando el país necesita solidaridad, el costarricense da la cara y sale a relucir. Y esa es la característica que tenemos que recalcar nosotros y no individualizarnos y ser solidarios con el país como tal, ¿verdad? Por ese lado creo que ese es un llamado a la ciudadanía a que continuemos apoyándonos, que pues sí, las transnacionales, aunque dejemos de consumirlas, ellas no van a sufrir absolutamente ningún declive en su economía, a diferencia de todos de los que necesitamos
que una persona compre su casado para poder salir al día con su negocio, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos que me gustaría recalcar o que quiero recalcarles a la hora de que seamos conscientes. Necesitamos de nosotros mismos, de los costarricenses, para poder hacer de que esta situación sea un poquito más ligera de lo que viene, porque como dije, es bastante incierto este 2021, y si llegan a ocurrir los acontecimientos de cierres y situaciones de manipulaciones de periodos y demás de parte del gobierno, nos va a afectar muchísimo más, ¿verdad? Aguantar un segundo golpe, una segunda ola de cierre de la economía, ahí sí va a ser un golpe muy bajo, y es ahora donde podemos empezar a captar un poquito más incluso ni captar, recuperar un poco de lo que no hemos recibido en todos esos meses que estuvimos cerrados, y tal vez ponernos al día como para empezar allá a tener el plan de contingencia, que ya bien es necesario tenerlo claro por el acontecimiento que se pueda llegar a dar. Entonces creo que, como para no extender un poco más y dar un periodo ahí de minutos para las despedidas, y aclarar tal vez la pregunta de la compañera que nos consultó, entonces por ahí sería mi aporte. Muchas gracias por tomarme en cuenta, y buenas noches. Muchísimas gracias, don José. Panga, no sé si quiere comentar algo antes de ceder los minutos a los invitados para empezar con el cierre. Me quedaría toda la noche comentando, porque cómo he aprendido. Realmente era un absoluto neófito, ignorante totalmente, y ahora sí que entiendo mucho mejor la situación del turismo, tanto en su desarrollo histórico, que muy bien lo hicieron Michelle, bueno, y Hammer, y los compañeros que se refirieron a ese proceso, ¿verdad? Muy bonita la imagen esa de que traemos el turismo en la sangre, de alguna manera, en los genes, ¿verdad? Decían los aborígenes del altiplano boliviano, del Alto Perú, que llevaban antes, ¿verdad? Que el hombre, sentido genérico, lógicamente, es tierra que camina, ¿verdad? Y bien lo destacaba Hammer, ¿verdad? Se supone que salimos de África, ¿verdad? Y de a dónde hemos llegado, ¿verdad? Y pasando por todo lado, definitivamente. Entonces, llevamos el famoso pata de perro, ¿verdad? Que llamamos aquí, ¿verdad? Y que llaman los chilenos, ¿verdad? Que aquí corrientemente se estiliza, ¿verdad? Es un pata de perro, un pata caliente, ¿verdad? Es muy bonito eso. Lo traemos en la sangre. Y ese conocer es muy lindo, ¿verdad? Y eso llegar a conocer con una actitud positiva, ¿verdad? Llegar a conocer, a aprender, a dejar un poquito de también la cultura que llevamos dentro, ¿verdad? Y pues un poquito de recursos también, ¿verdad? Económicos, ¿no? Entonces es muy lindo ir a cualquier parte y no solamente hablo de sitios allá afuera del país, sino que llegar, por ejemplo, donde Humberto, ¿verdad? Ahí al Rincón de la Vieja, que le bromeaba un poco diciéndole que tiene el volcán como a los 100 metros, ¿verdad? De la casa. Por lo menos es impresionante la vista que tiene Humberto en su Facebook, ¿verdad? De la cercanía relativa al volcán, de una especie de terraza que tiene ahí Humberto, se ve el volcán allá, incluso cuando hace erupción y toda la cosa, ¿no? Y supongo que ahí huele bueno, igual en Grecia de vez en cuando huele a azufre, ¿verdad? Y no precisamente por problemas digestivos que tengamos, sino que realmente el volcán Poás nos receta frecuentemente ese viejo buena nota que yo llamo el volcán Poás, ¿verdad? Porque es una especie de padre, ¿verdad? Sin ese volcán no seríamos lo que somos, ¿verdad? Y una tierra feraz que el volcán entonces periódicamente abona, ¿verdad? Con sus cenizas. Y yo lo considero como esos abuelos que se sientan a fumar la pipa, ¿verdad? Ahí siempre humeante, ¿verdad? Aunque de vez en cuando se le aterra la cachimba y se pone terrible, ¿verdad? Y entonces, pero es muy lindo ir a conocer entonces los predios de Humberto, el trapiche de O'Hammer, que es así legendario ya, ¿verdad? Es una belleza. Desde todo punto de vista, ¿verdad? Incluso la zona, el entorno, el encuadre, ¿verdad?
es magnífico realmente, ¿no? Y además, don Hammer lo tiene muy bien cuidado. Estuve por ahí hace unos 4 años, una cosa así, o 5, 6 para ser exacto, ¿verdad? Entonces, es muy linda la forma en que lo tiene cuidado y la zona y todo lo demás. Y después allá en el territorio Pineball, ¿verdad? En San Pedro, y que me corrija el compañero de la ubicación, pero en San Pedro de San Ramón, que es así como en San Pedro de Montes de Oca, el lugar universitario, ¿verdad? Y allá en San Ramón también está la universidad allí, ¿verdad? En San Pedro. Bueno, entonces toda esa zona de San Ramón en general definitivamente muy linda, y que me corrija, el territorio de Pinedale es en San Pedro, ¿verdad? Que lo tenés. Hay que conectarle el micrófono. Sí, conecta el micrófono, don José. Es que estabas en mute. Disculpe. Sí, estamos entre San Pedro y Bolívar, ahí entre los dos lugares. Bellísima toda esa zona. Bueno, máximo que me trae muchos recuerdos de por todos esos lados. Bueno, entonces muy lindo. Las tres ubicaciones son excelentes y las recomendamos definitivamente. Y Michelle, que lo tenga en cuenta, ¿verdad? Como gestora turística que es, y además sabia en turismo, como ya nos lo demostró. En fin, yo por lo menos he pasado una velada muy linda realmente, ¿no? Aprendiendo muchísimas cosas. Y hay algo que me quedó en la jupa, como dicen, ¿verdad? Que es qué fácil sería para un gobierno si tuviésemos un buen gobierno, y este calificativo lo doy yo, ¿verdad? Título personalísimo. Si tuviésemos un buen gobierno, haría al revés de lo que está haciendo en este momento. En este momento lo que están haciendo es quitándonos fondos, ¿verdad? Reduciendo todos los derechos laborales, todos los derechos económicos, quitándole por todo lado definitivamente al pueblo trabajador sus escasos fondos, ¿no? Entonces se les reducen los salarios, se dejan sin responsabilidad laboral a los personas que quieran despedir a sus trabajadores, y se le quita pensiones, se le quitan todos los derechos laborales, todos los derechos económicos, etc. Cuando debiese estar haciendo al revés. Ya lo decía Hammer de alguna manera con los grandes bancos, ¿verdad? Pero aquí resulta que el Banco Central tiene unas reservas enormes de dinero, ¿verdad? Entonces, qué bonito sería sacar esas reservas que tiene el banco, ¿verdad? Y repartirlas más bien en salarios adecuados, en salarios justos, en apoyo de las industrias para que no cierren, dinamizar la economía. Y entonces sí que ese tico que el compañero señalaba como en este momento la gran fuente de apoyo del turismo, tenga entonces el dinero suficiente para redistribuirlo, ¿verdad? Entre esta clase de organizaciones, por ejemplo, turísticas, el comercio en general, y entonces se dinamizaría todo el asunto, y no estoy haciendo ningún descubrimiento. Eso fue lo que hizo Estados Unidos después de la gran crisis de los 30, ¿verdad? 29 y 30. Sencillamente aquel plan, ¿verdad? De obras públicas por todo lado, ¿verdad? Para echar afuera todo el dinero, y entonces se dinamizó la economía y va para adelante. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, un poco de keynesianismo, sería, Humberto, que lo veo ya meditando en sus tiempos de sociólogo, de Keynes, por ahí, economo, ¿verdad? Entonces, es que neokeynesianismo, ¿verdad? De reinvertir en dinero para que todo se dinamice. Qué fácil sería realmente, ¿no? Y todos estaríamos mucho mejor desde todo punto de vista. Incluso sabemos que a estas alturas que una de las formas más efectivas de combatir la pandemia es levantando nuestro ánimo, cuando se levanta nuestro ánimo, cuando se levantan nuestras ganas de vivir, el sistema inmune se fortalece, etcétera, etcétera, se abre el apetito, comemos mejor, etcétera, ¿verdad? Y entonces toda pandemia se nos queda chiquitita, cuando el ser humano tiene energía, enfrenta cualquier pandemia, pero aquí no, aquí más bien nos arruinan y arruinan. Bueno, que lo pensemos muy bien para las próximas elecciones, pero más aún, para constituirnos en lo que yo llamo poder popular, ¿verdad? Sin que eso suene a demagogia, sino sencillamente, aquí repito lo que todos los viernes he repetido, sacar el párrafo primero de nuestra constitución política, ¿verdad? Que por cierto Hammer me ha hecho, me sorprende muchas veces, está en una charla y me dice, como el artículo 9 de Panga. Entonces, bueno, algunas veces yo me quedo como tirando tablas, ¿verdad? Aquel que dice en el primer párrafo, ¿verdad? Que el sistema que tenemos es popular,
popular participativo y lo ejerce el pueblo, el sistema de gobierno, ¿verdad? Lo ejerce el pueblo y 3 poderes. ¿Por qué ese pueblo no ejerce ese poder grandioso que tiene? Porque no se ha dado cuenta, porque hacen todo lo posible, el sistema hace todo lo posible, los aparatos ideológicos, todo lo posible para que no nos demos cuenta del poder que tenemos. Entonces, ¿por qué no convertirnos en ese poder popular? ¿Por qué no nos empoderamos y entonces presionamos y cambiamos este gobierno también, sin disparar un tiro, sencillamente por presión popular, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos para las próximas elecciones pensemos muy bien lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque con un gobierno diferente, esto sería totalmente diferente y el sector turístico no estaría pasando las de Caín en ese sentido, ¿verdad? Y después muy interesante lo que planteaba Humberto, yo no sabía ese dato tan terrible de que el gran turismo, y que me corrija Humberto, tal vez fue que oí mal, los ingresos se los lleva casi en un 75%, se reintegra sus fuentes allá en los países desarrollados, comillas, ¿verdad? En las grandes potencias económicas, ¿verdad? Entonces aquí nos queda un 25. Y de ese 25, ¿qué pasa, verdad? ¿Cuánto llega realmente al pueblo? Por algo, esas zonas turísticas, ¿verdad? La Costa Dorada, por allá, etcétera, los pueblos que rodean están siempre miserables, siempre con problemas enormes, y más bien los índices de pobreza son enormes, ¿verdad? En esas zonas donde se supone que el gran turismo debiese estar dejando beneficios, pero todo lo contrario, se lleva el agua, destruye la naturaleza en general, convierte al tico simplemente en sirvientes ahí, ¿verdad? En limpiadores de las orgías que dejan los turistas que llegan, no con ningún afán cultural, sino sencillamente de placer. En cambio, lo que ustedes están haciendo como pequeños empresarios es la clave desde mi punto de vista para que realmente se desarrolle cada región, ¿verdad? Cada zona, ¿no? Entonces, alrededor de un emprendimiento como el de Don Hammer, el compañero romanense y el de Humberto, lógicamente todo el mundo se beneficia, ahí sí es cierto, ¿verdad? Porque entonces la gente pasa, no solamente va al emprendimiento, sino que pasa por todo el lugar y por toda la ruta, ¿verdad? Repartiendo de alguna manera beneficios, porque al rato que uno se siente muy tico y entonces qué bueno favorecer a todo el mundo y además ir a comer su comida, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que hay que hacer y todo lo que el ICT y todo lo que los gobiernos tienen que hacer definitivamente. Pero gracias, ya definitivamente me callo. Ahora hay una pregunta muy interesante, ¿verdad? De la compañera Ayana, que por cierto la compañera Ayana, muchas gracias, ¿verdad? Porque está totalmente comprometida con el programa, ¿verdad? Desde todo punto de vista. Entonces, oigamos la respuesta, como dice la escuela para todos, que todavía funciona en la radio, por cierto. Adelante. Bueno, le cedo la palabra ahora a don Humberto, porque lastimosamente nos quedan apenas 6 minutos, entonces sería como 1 minuto y un poquito para cada uno. Don Humberto. Se ha hablado mucho de la sostenibilidad, pero es que no es la sostenibilidad con el ambiente, es la sostenibilidad social humana. Y lo que la compañera preguntaba, ¿por qué servir una Coca-Cola en lugares donde podemos ofrecerle al turista bebidas naturales, bebidas de la zona? Pues bueno, es que a veces ocurre que se escoge el camino más fácil o se da que la Coca trae y nos sirve la mercadería, pero por lo menos en los emprendimientos que tenemos acá en la zona, nosotros no, primero que no entra el camión de la Coca-Cola, queda muy largo. No les compramos. Preferimos las economías de escala, qué sé yo, el refresco de membrillo, la carambola o la maracuyá. En fin, hay una cantidad grande de productos de la zona riquísimos, ¿verdad? La naranjilla, y, en fin, se me puede olvidar en este momento la cantidad de productos que el turista aprecia muy bien, ¿verdad? Y así contribuimos
a que esa sostenibilidad no sea solo de ya fábricas o en este caso industrias posicionadas, sino más bien favorecemos a una economía circular. Como bien lo decía Panga, la democracia del dólar turístico lo genera realmente el turismo local, el turismo que hacemos los costarricenses queda en Costa Rica. No tenemos certeza con el dólar internacional, porque no, ahí en el Banco Central se llevan esas cuentas. El ICT dice que cada turista ingresa con 1.000 o 2.000 o 3.000 dólares y ahí hacen las estimaciones. Pero económicamente, financieramente, no podemos decir que Costa Rica tiene por año tantos miles de millones de dólares por el concepto de turismo. No, no, eso son estimaciones y es parte de un mito. Gracias. Don Hammer Salazar. Sí, no, no, solamente para contestar la pregunta de la persona que nos sigue por redes sociales, el manejo de desechos, de residuos. Y es que existe una ley desde hace muchos años que propende el manejo adecuado de los residuos sólidos. Sin embargo, no hay quien le ponga mano a ese asunto. Y la gente sigue tratando los residuos como lo hacía hace 15 o 20 años. Yo lo que espero es que en algún momento las autoridades correspondientes le pongan mano al asunto y apliquen la ley, porque la ley es por ahora letra muerta. Agradezco la invitación que me hicieron. Igual que Panga, he aprendido mucho esta noche también. Me he divertido mucho. Y una feliz noche para todos. Chel. Bueno, muchas gracias a todos. Para contestar más o menos la pregunta que nos hace Dayana, por cierto, saludos a Dayana. Eso más que todo, o sea, tenemos una lista del perfil de los turistas que quiere Costa Rica, pero no tenemos un perfil de nosotros como ticos, como cultura, de mantener nuestras playas limpias, de no tirar basura, de lo que nosotros llevamos a pasear cuando vamos a hacer algún paseo, recoger la basura. Entonces creo que es más que todo mejorar lo que es la cultura de nosotros como costarricenses, porque a veces da mucha vergüenza cuando vienen extranjeros y se ponen a limpiar lo que son desechos de nosotros. Entonces, bueno, hay más o menos para responder la pregunta a lo que es Dayana. Por otro dato interesante es que estamos realizando un proyecto para lo que es reactivar el turismo. Eso lo vamos a estar realizando en conjunto con Radio 16, entonces ahí más adelante los estaremos anunciando, pero si están interesados en participar, vamos a estar colaborando a lo que son las medianas y pequeñas empresas para reactivar el turismo y apoyarnos, ya que hay que consumir local y entonces ahí vamos a estar después más adelante dando nuestras redes sociales y todo lo demás para que nos apoyen en esta iniciativa, en este proyecto. Y recuerden siempre apoyar a lo que es el consumo local y que nos sigan acompañando la próxima semana con los diferentes temas. Agradecer a Panga, a Randall, a Renzo, a Meilin, a Humberto, a José Rodríguez, a Hammer por la participación y nos esperamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. José Rodríguez. Excelente. Pues sumamente agradecido por la invitación. Aprendimos bastante. Agradecido también por las personas que nos estuvieron viendo, escuchando. Espero que haya sido de provecho todo lo que se dijo y estamos en contacto para próximos programas. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. De verdad le agradecemos de todo corazón a usted, oyente, que nos estuvo compartiendo con nosotros a través de la 1590 de Radio 16 o en Facebook, a quienes comentaron, a quienes siguen la página, a ustedes como invitados por el valioso tiempo que tomaron para compartir con nosotros esa gran información. De verdad les agradecemos. Son parte ya de la familia de Alternativas, así que tengan la confianza de que si necesitan algo, alguna sugerencia o para lo que podamos ayudar, vamos a estar a la orden. Así que muchas gracias más bien a ustedes por haber compartido con nosotros
y pues darle esa gran información al oyente de Alternativas. Así que le agradecemos a todos los que ponen su granito de arena en este programa, a los que comparten, ya como lo mencionó Michelle, Panga, así que deseándole que termine de pasar un excelente viernes, que pase un excelente fin de semana y nos vemos hasta el próximo viernes si Dios quiere. Así que le deseo una gran noche y nos vemos hasta la próxima. Chao, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias.